En el Arduino 1, por ejemplo, son 16 megas, ¿cierto? El ESP trabaja mucho más rápido. Entonces, ya sabemos que nuestro sistema digital tiene que convertirse desde el mundo analógico al mundo continuo. Entonces, nuestro lazo típico de procesamiento digital va a ser un ADC, un DSP y un RAC. ¿Sí o qué? Pero entonces, tenemos que empezar a conocer ese tipo de señales. Les pregunto, chicos, bueno, esto era lo que les decía. Aquí tenemos una señal analógica, aquí ya tenemos una señal digital, aquí me sale una señal digital y aquí ya tenemos una señal otra vez analógica, básicamente. Señales analógicas, ¿qué son? Son señales que varían de forma continua y pueden tomar cualquier valor en un rango determinado. Un ejemplo común de la vida diaria es la voz humana. La voz humana es una señal. Y yo puedo hablar fuerte, yo puedo regular los diferentes valores de ese rango, ¿cierto? No es como que sea yo como el control de televisor, que yo simplemente puedo subir el volumen 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Yo puedo tener valores intermedios porque esta es una señal analógica. ¿Sí o no? Señales digitales. Las señales digitales no son continuas, solo pueden tomar valores discretos como 0 y 1, es un ejemplo. Pero lo más importante es que son señales que no son continuas y que sus valores solamente pueden ser valores discretos. ¿Cierto? Se utilizan en el mundo de la computación porque los circuitos digitales son más robustos frente a las vibraciones pequeñas y hemos desarrollado procesadores poderosos que funcionan muy bien con este tipo de señales. La gran mayoría de las tecnologías modernas funcionan en el digital o en el analógico. Casi todo es digital. En realidad analógicos son como nichos más pequeños, pero mucho de la vida real funciona en sistemas digitales hoy en día, porque hemos avanzado mucho en el diseño de sistemas digitales. Acá quiero que ustedes mismos me digan qué señales de ahí son analógicas y qué señales de ahí son digitales, con base en lo que hablamos. La A es analógica. Sí. ¿Todos coinciden con la base analógica? La B, Lina, ¿qué opinas? ¿Es digital? Ok, ¿todos coinciden que es digital? La señal C, ¿manda? ¿Qué opinas? ¿Tú ves que es analógico o que es digital? Yo diría que analógico. ¿Qué dice señales analógicas? ¿Quién coincide? Samuel coincide. Lina también, la ve sospechosa. Es como una analógica digital rara. Sí, padre. Ya lo charlamos, pero sí. Esta de aquí, tenemos esa otra por la señal de qué votan. ¿Es analógico o es digital? Digital. Digital, ok. La única analógica es esta. El resto son señales digitales. ¿Qué dijimos que eran señales digitales? Que eran señales que solamente podían tomar valores discretos. ¿Cierto? Esta se ve que solamente está tomando valores de 1 y 0, son valores discretos. ¿Esta qué valores está tomando? Está tomando como que 16, 12, 9, 4, 0, 2, por aquí estamos como el valor de 5, si se dan cuenta están variando como que en esos escaloncitos. ¿Cierto? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué la vemos distinta? ¿Por qué se nos ve distinta a esta y se nos ve un poco distinta a esta? Creo que porque, si se dan cuenta, los anchos donde están ocurriendo los cambios son distintos, unos son más grandes y otros son más pequeños. Lo que pasa es que esta es una digital asíncrona, no tiene un reloj que le esté mandando cuando va a hacer el cambio. Ella está cambiando cada vez que le da la gana a diferentes valores discretos. Entonces sí es una señal digital, pero con el apellido asíncrona. Un cambio de ella solamente permite cambios cada vez que ocurre una frecuencia de reloj. Entonces los cambios, nunca vamos a ver un cambio que ocurra más pequeñito que este, porque este es el reloj del sistema. Entonces esta es una señal digital, no es una señal digital síncrona. Entonces, ¿qué es lo que hace una DC? Es un dispositivo que me convierte una señal de entrada analógica en una señal de salida digital, entendiendo señal digital como lo que acabamos de ver. Una señal digital no es solamente 0 y 1, sino que es diferentes valores que son discretos. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Puede tener esos 4 valorcitos. Entonces, una DC va a tener diferentes parámetros. Una cosa es la resolución de la DC y otra cosa es su frecuencia de muestreo. ¿Tienen idea qué es la resolución? ¿Qué tantos valores puede representar el ADC? Ok, esta es una forma de verlo, ¿sí? Y vamos a ver que
sea, en general es el número de bits que utiliza para representar la señal analógica. Una mayor resolución significa que puede distinguir entre más niveles de voltaje, ¿cierto? Lo que resulta en una mayor precisión del sistema. Para verlo acá como un ejemplo, supongo que ustedes tienen una ADC que como máximo acerca un voltaje de 3.3 voltios y que tiene una resolución de 2 bits, ¿cierto? Si tengo 2 bits, ¿cuántos números puedo representar? Pero miren, ¿cuántos bits tengo? Tenemos este primero x0, el primer bit, y este otro, el x1. Si esto es binario, este sería por ejemplo el 00, una posible combinación, ¿cierto? Este otro, otra posible combinación. Este otro, otra posible combinación. Y este de acá, la última posible combinación. Y de ahí para allá me empiezan a repetir, ¿cierto? A este lo vamos a llamar 0, a este 1, a este 2 y a este 3. ¿Cuántos números puedo representar? 4 numeritos, ¿cierto? Entonces con este ADC solamente puedo sacar 4 salidas. Me voy a convertir y se me trae un valor desde 0 hasta 3, ¿cierto? Entonces, el cómo lo va a hacer aquí en el aplicador. Aquí hay un 0 punto, por si acaso, es que está recortado. Entonces él te dice, sabe que todos los voltajes que me entren, por un lado, tengo de 0 hasta 3, máximo puedo representar 4 números, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, dividir ese espacio en 4 cajoncitos, ¿sí o qué? Y a lo que me caiga en este cajoncito le asigno el código 0, y a lo que me caiga en este cajoncito le asigno el código 01, es decir, el valor 1, y así sucesivamente, ¿cierto? De este cajoncito a este cajoncito, ¿qué voltaje sería? Pues sería, ¿cuánto es el paso? El paso va a ser el rango que yo tengo dividido entre 2 la cantidad de bits. ¿Cierto? ¿Cuántos bits tengo? 2. 2 a la 2, ¿cuánto da? 4. ¿Y cuál es el rango que dimos para este ADC? Desde 0 hasta 3.3. ¿Cierto? O sea, 3.3 dividido entre 2 a la 4. Eso me da que cada cajoncito tiene de ancho 0.825 voltios. La que tenemos 0 voltios se llama 0.825 voltios. Todos los voltios que me entren, que caigan acá, los voy a llamar 0. Y ahora, los que me entren, que estén entre 0.825 y 0.165, lo voy a llamar 1. ¿Cierto? Lo mismo de aquí a acá y lo mismo de aquí a acá. ¿Se entiende la lógica de lo que está haciendo la ADC? Es decir, a él le va a entrar una señal analógica y él tiene que convertir esa señal analógica en un valor discreto, ¿cierto? En uno de sus niveles discretos. Entonces él dice, bueno, depende de la cantidad de bits que yo tengo, lo voy a convertir en diferentes códigos. ¿De a qué código lo voy a convertir? Depende. Si la señal de entrada está en este rango, saco el código 0. Pero si está en este ranguito, saco el código 1. Si tuviera mayor cantidad de bits, ¿qué pasaría con estos cajoncitos? Y entonces, ¿cuántos niveles tendría? Muchos más, ¿cierto? Entonces, podría representar con mejor fidelidad el valor que tengo en la señal de entrada. Porque miren, aquí si me entra 0.1, o me entra 0.2, o me entra 0.3, o 0.4, 0.5, para él todo eso es 0. ¿Cierto? Él no logra identificarlos porque no tiene una cantidad de bits suficiente, está perdiendo resolución. ¿Sí? ¿Se entiende que es la resolución entonces en una ADC? Esto les queda de tarea para que lo hagan, para que lo tengan por poco el tiempo. Básicamente es que completen las incógnitas de esta tabla, ¿vale? Que es, por ejemplo, acá. Si yo tengo esta cantidad de bits, ¿cuál va a ser mi resolución para esta tecnología que es, por ejemplo, la video 1? ¿Cierto? Pues con base en lo que vimos, lo representar. Si tengo esta resolución y este voltaje, entonces ¿cuántos bits tengo? Inténtenlo representar. Y aparte, se me olvidó decirles, esto de acá, la frecuencia de muestreo del sistema. Ustedes han visto diferentes criterios para escoger la frecuencia de muestreo, ¿cierto? La primera es la regla de Navier, es decir, 2 veces la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima, la pregunta de la frecuencia máxima. ¿Sí o qué? Pero el control vamos a utilizar una un poco más estricta, que es 10 veces mayor, ¿vale? Porque queremos obtener más puntos en las señales. Entonces, utilizando este criterio, con este criterio van a llenar también estas donde falta la incógnita de la frecuencia, ¿vale? Entonces, con la ecuación, con esta ecuación, llenan lo relacionado a resolución y número de bits. Y
con la otra llenan lo relacionado entre frecuencia máxima y frecuencia de muestreo, ¿vale? Para que lo hagan en casa práctica. Entonces, ¿cómo se vería en la vida real? Por ejemplo, acá es la versión digital de una señal de entrada senoidal, aquí vemos la salida digital del sistema, pero ¿qué está pasando acá? La frecuencia de muestreo es muy baja y los bits son muy bajos. Entonces no estoy representando bien la señal, ¿cierto? Me está saliendo, está intentando seguirla, pero no está siendo capaz. Aquí abajo que tengo, ya aumenté la frecuencia de muestreo, yo tengo mayor cantidad de puntos, la puedo seguir un poco mejor, pero como tengo muy poquitos bits, miren que nada más, como tengo los bits, solamente tengo 4 niveles. Un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. Entonces, sí la puedo seguir en el tiempo bastante bien, pero en la amplitud casi no la puedo seguir bien, porque tiene poca resolución, pero suficiente frecuencia de muestreo. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? Aquí aumenté la cantidad de bits, pero como no estoy muestreando muy de seguida, no le puedo permitir a mi sistema que la siga. En cambio, acá tengo suficiente cantidad de frecuencia de muestreo y suficiente cantidad de bits. Entonces, la representación digital es mucho más fiel a la señal de entrada. Entonces, me interesan las dos cosas: que mi sistema tenga una buena resolución y que además muestre a una frecuencia lo suficiente que me permita seguir la señal de entrada. ¿Sí? Eso es cuando ustedes vayan a escoger una DC en la vida real, tienen que fijarse en esos parámetros. ¿Sí? La resolución que ustedes necesitan y qué velocidad necesitan. Entonces, si ustedes quieren obtener una lectura o utilizar una DC de un sistema digital, por ejemplo, de un SF32, entonces lo primero que tienen que ir a hacer es decir, ¿qué es en el ADC que teníamos? Teníamos una señal de entrada, ¿cierto? Este es el voltaje que yo quiero leer. Es un voltaje que yo tengo que conectar de un lado. Entonces yo tengo que identificar de la plataforma que yo estoy utilizando, llámese Arduino, llámese CP, llámese lo que sea, en dónde está su ADC. Y para eso, ¿qué van a hacer? Van a buscar el pinout de su sistema como el datasheet y verificar en qué pin está conectado. Por ejemplo, acá miren, en el GPIO 36 tenemos el ADC1 Channel 0. Mi sistema microcontrolador tiene dos ADCs, ADC1 y ADC2. Y para cada uno tengo diferentes canales. Entonces yo puedo leer un montón de señales analógicas con este microcontrolador, con ese DSP. ¿Cómo lo voy a programar? Aquí les puse, digamos, un ejemplo. Pero miren aquí, básicamente se setea la resolución a la que quiero leer, Analog Rate Resolution, y aquí simplemente le digo, ¿sabe qué? Lean ese valor de ADC. Pero Analog Rate me va a dar el valor bruto. ¿Qué es el valor bruto? Si este ADC es de 12 bits, yo voy a poder representar números desde dónde hasta dónde. Porque dijimos que ahorita que si era de 2 bits, podía representar conjuntos de números desde 0 hasta 3. ¿Estamos de acuerdo? Pues con 12 bits voy a poder representar desde 0 hasta 12 lados. 4095. Que básicamente es 2 a la cantidad de bits menos 1. ¿Sí? 4095, 2 a la 12, 4096, menos 1, 4095. Entonces, cuando yo digo analog print, es decir, ADC, entrégueme lo que está leyendo, el que te va a retornar un número que está entre este rango y este rango. Indica que usted está leyendo 4095 voltios. Les pregunto. Si ustedes se saben que retorna 4095, ¿qué indica? Que estará en los máximos que puede representar. Recuerden que es eso. Esto es una reglita. Aquí abajo tenemos el 0 y aquí arriba tenemos 3.3 voltios. Esto es porque es NSP. Si fuera un Arduino 1, ¿esto cuánto sería? 5 voltios. Ellos funcionan con 5 voltios. Si fuera un formato de PLC industrial, aproximadamente 10 voltios. Siempre tienen que verificar eso en la plataforma que sea que estén utilizando. ¿Cuál es su voltaje máximo de entrada? ¿Cierto? Por ejemplo, las tarjetas de adquisición que trabajan con señales y sistemas, su voltaje máximo de entrada es como 12 voltios más o menos, si no me recuerdo. Entonces, este parámetro depende del sistema microcontrolador. Aquí estamos haciendo el ejemplo con un ADC que su voltaje máximo son 3.3 voltios. Y lo que va a hacer el ADC es que va a mapear, va a dividir esto en un montón, como si fuera una reglita, en un montón de niveles. ¿Sí o qué? Y dependiendo del voltaje que le esté entrando, él le va a retornar el numerito que le corresponde. Entonces yo les decía, si él arrojó 4095, que es su valor de más arriba, entonces ¿qué le está entrando? 3.3 voltios, 5 voltios de la plataforma.
Sí, no, por eso, para este ejemplo decimos, si está arrojando 4095 y estamos trabajando con un ESP, el voltaje real que está midiendo ¿cuánto es? 3.3. Si él me arroja alrededor de 2000, probablemente ¿qué voltaje está leyendo? Aproximadamente uno, sí. Ajá, digamos, 1.65 aproximadamente. ¿Sí? Entonces ya se entiende que lo que arroja acá directamente no es el valor de voltaje, sino que es el equivalente de acuerdo a las especificaciones de resolución que él tenga y su rango máximo de entrada. Entonces yo voy a recordar los números de 0 hasta 45. ¿Yo qué tengo que hacer? Mapearlo a su valor en voltaje. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Simplemente hago una regla de 35. Divido entre 4095 y multiplico por mi máximo, que es 3.3 voltios para este plataforma específico. Y con eso ya obtuve el valor de voltaje real que estoy midiendo. ¿Sí? Y ya por eso, ¿qué puedo hacer? Lo puedo mandar por serial, lo puedo trabajar para la planta, lo que yo quiera. Pero aquí están viendo es cómo implementar una DC o cómo obtener una lectura de una DC utilizando cualquier microcontrolador. Esto sería, por ejemplo, mediciones reales. Digamos que ustedes conectan el voltaje de entrada real con estos voltajes. Por decir algo, miren estos dos. Si yo conecto 0 voltios, el valor bruto que me va a arrojar va a ser ¿cuál? 0. Y si yo lo mapeo a voltaje, ¿cuánto me va a dar? 0 también. ¿Qué error cometí? Ninguno. ¿Cierto? Pero si lo que me entra son 0.005 voltios, el valor bruto que yo voy a leer va a ser 1. Si yo lo convierto por esa formulita que tengo ahí, ¿cuánto me va a dar? 0.008 voltios. ¿Qué error estoy cometiendo? O sea, ¿este valor es esto mismo? No. Ahí estamos viendo de que la DC comete un error, ¿cierto? Porque lo que veíamos ahorita, los escaloncitos que pueden mapear pues tienen un ancho determinado, ¿cierto? Él siempre va a cometer un error que va a ser más o menos la mitad de ese ancho, como máximo, pues. ¿Cierto? Aquí estamos cometiendo un error con los 0.03 voltios. Y lo mismo va pasando con todo cada uno de estos, ¿cierto? Si le entra este ejemplo que vimos ahorita, 1.65 voltios de impacto como parece, se mapea en 2048, que representaría un voltaje mapeado 1.65 voltios aproximadamente. ¿Cierto? Entonces, para que entendamos la relación que hemos visto. ¿Qué va a hacer el TAC? Lo contrario. Si a este le entraba una señal analógica y le salía, nos da una representación numérica digital del sistema, ¿qué va a hacer? Que queremos hacer lo contrario. Yo ya tengo un número y lo quiero sacar como un voltaje por uno de mis pins. ¿Cierto? Yo quiero convertir ese número que tengo guardado en un voltaje. Para eso voy a necesitar un TAC, que me convierta de un lado para el otro. Lo mismo, el DAC también va a tener una determinada frecuencia y una determinada resolución. Entonces, yo aquí, por ejemplo, quería generar una señal perfecta, ¿sí? Pero en la vida real, el DAC no puede generar cualquier voltaje analógico, ¿cierto? Va a poder generar unos escaloncitos de voltaje. Entre mayor resolución tenga, pues estos escaloncitos son más chiquititos y más se me van a acercar a mi señal deseada. Si por el contrario tengo un DAC con muy pocos bits, pues estos escalones van a ser muy grandes y se me va a ver fea la señal, ¿cierto? Básicamente es eso. Entonces vemos cómo se implementa esto y cómo se implementa esto. A ver, yo les había hecho un código también para acá, pero no parece. La planta, solamente nos queda para aquí la parte de la planta. Que cómo la vamos a representar esto que estamos hablando ahorita, ¿no? Es un sistema analógico que usualmente lo hemos representado como ¿qué? Como una función de transferencia o como una ecuación diferencial. Yo tengo que convertir esta ecuación diferencial en algo que yo pueda meter en ese microcontrolador. Y para eso dijimos que era lo que íbamos a hacer. Que íbamos a convertir esto en una función GDZ. Porque esto es en el dominio del tiempo. En el dominio de muestras, que es lo que manejan los sistemas digitales, trabajamos es con la transformada Z. Tenemos que transformar esto en su equivalente en Z. Esto fue lo que yo les expliqué en el laboratorio, no lo voy a repetir para que no lo hagamos mucho en clase. Vimos el ejemplo para la transformación de Tusky, cómo escoger el tiempo de muestreo, y vimos el código de lo que vimos en el laboratorio pues en clase que demostré. Hay otras, les decía, que hay otras metodologías para obtener la equivalente de la transformada Z o la GDZ a partir de la GDS. Es decir, nosotros ¿qué hicimos acá? Cogimos una GDS y pasamos a una GDZ. ¿Utilizando qué cosa? Transformación bilineal o Tusky. Que dijimos que en qué consistía, en que donde usted viera la S íbamos a reemplazar con qué valor,
y vamos a reemplazar 2 sobre el tiempo de muestreo multiplicado por 1 menos z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Pues así como pasó con las formas canónicas, esta no es la única forma de pasar de aquí para acá. Esta transformación bilineal. Hay más formas, que es la que el profe Jaime les explicaba en el video de transformación de dominio S a dominio Z. Aquí en el video se les pongo en el video también. Hay varias: aproximación hacia adelante, sí, Euler hacia adelante, forward Euler, backward Euler, aproximación bilineal, que esta es la que trabajamos ahí. Mapeo por cero, variante de impulso y variante de las escalas. Son diferentes metodologías para convertir de S a que de Z. No les voy a aburrir aquí con la demostración de cada una de esas transformaciones, solamente quiero mostrarles que nuevamente